Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este webinar de Panorama Financiero para el cierre del 2020 con Jorge Andrés Castañeda. Primero que nada, quisiera comentarles a todos que nos apoyen de favor apagando sus micrófonos para que no tengamos nada que nos interrumpa y poder seguir la presentación. Por otro lado, si durante la presentación llegan a tener alguna duda, les recomendamos escribirla en el chat o bien esperar a que esta finalice, ¿de acuerdo? Después de eso, les estaremos dando la palabra para que puedan hacer preguntas. Por lo pronto, quisiera presentarles a Marion Benítez. Ella es directora general de Cumplo, quien está patrocinando el día de hoy este webinar de Panorama Financiero para el cierre de 2020. Buenísimo, gracias, Fer. Sabemos que algunos de ustedes ya nos conocen. Tenemos aquí algunos inversionistas, algunas otras personas que no nos conocen. Pero bueno, primero, pues darles las gracias a todos por venir a esta presentación. Darle las gracias a Jorge también, pues por por aceptar la invitación que le hicimos a este webinar. Sabemos que será pues información súper útil para todos ustedes. Para quienes no nos conocen, quisiera pues darles una introducción breve de lo que hace Cumplo. Cumplo es la plataforma de financiamiento colaborativo para pequeñas y medianas empresas más grande de América Latina. Hoy en día, pues tenemos operaciones en México, en Chile y próximamente en un tercer país. ¿Qué es lo que hacemos? Se los explico pues de manera pues muy breve. Prácticamente pues somos el punto de encuentro entre inversionistas o entre personas que quieren sacar pues mayores rendimientos y unas mejores tasas por sus ahorros o por sus inversiones, y empresas en crecimiento que necesitan liquidez pues para poder hacer frente a ese crecimiento que experimentan, y todo lo hacemos pues a través de operaciones de factoraje. Entonces prácticamente son inversiones a corto plazo a pues tasas súper atractivas. Hoy en día tenemos más de 3,000 inversionistas en México y pues hemos financiado, hoy rebasamos los 900 millones de pesos financiados. Entonces, digo, esa es un poco la explicación de qué es lo que hace Cumplo, y pues invitarlos a todos y a quien no nos conozca también a probar la plataforma en cumplo.mx, pues feliz de la vida. Bueno, Jorge, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Quisiera pues darle un poco la palabra a Ana Fer para ver si hay alguna instrucción en cuanto a preguntas y respuestas y demás, pero pues sin más poder comenzar esto, y pues nuevamente gracias a todos. Gracias, Marion. Nuevamente les recordamos tener sus micrófonos apagados, por favor, para evitar cualquier interrupción durante la presentación. Si tienen alguna pregunta, a favor de ponerla en el chat. Y igual también pueden esperar hasta el final para realizarla. Los vamos a estar contestando. Y bien, pues sin más, ¿qué les parece si comenzamos? Les platico un poco de Jorge Andrés. Él es licenciado en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad de Brown en Estados Unidos, maestro en Administración de Empresas por la London Business School y maestro en Política Pública por la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es consultor independiente de política pública, estudios económicos y política energética. Previamente trabajó como director de operaciones en OPI Analytics, como consultor en McKinsey & Co. y como coordinador de proyectos en el INCO. Es analista semanal en El Heraldo de México, colabora con medios como en Nexos y Animal Político, y es comentarista en radio y televisión en diversos programas. Así que sin más, empezamos con el webinar de Panorama Financiero para el cierre del 2020 con Jorge Andrés Castañeda. Muchas gracias, Ana Fer, muchas gracias, Marión, un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. El objetivo de la plática de hoy es platicarles un poco del panorama económico en México actualmente y concluir con una breve plática sobre qué oportunidades presenta esto para negocios y para inversiones. La realidad es que estamos ante una situación económica muy compleja, eso es un hecho y no se puede negar,
Pero lo que hay que tener en claro es que también este tipo de situaciones tan trágicas pueden generar oportunidades atractivas para diversos tipos de inversiones. No solo por las características específicas de la economía mexicana, sino pues por los fenómenos globales que se han estado acelerando como resultado de pues de la crisis que estamos todos viviendo hoy. Como les comentaba, vamos a dividir la presentación en tres partes. La primera es cómo ya estaba México antes de la crisis del coronavirus o del COVID-19, y la realidad es que ya nos tomó en una situación frágil, no estaba en un buen lugar la economía mexicana, para ser totalmente honestos. Luego vamos a platicar cómo ya nos está afectando en México esta crisis, y por último, qué hacer ante esto desde una perspectiva de negocios y de inversión. Como les comentaba Nafer, voy a dejar tiempo al final para hacer preguntas y respuestas, y les agradecería mucho pues cualquier tipo de comentario o duda, pues la podamos platicar hacia el final. Ok. Entonces, como les comentaba, la crisis nos agarra en México en un mal momento. Para platicarles un poco del estatus de la economía previo a la crisis, por una serie de... Utilizaré digamos, la famosa ecuación de la demanda agregada que muchos de ustedes conocen si son economistas, pero que básicamente nos dice que cualquier economía está compuesta por el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y el balance del sector externo. Eso es igual al Producto Interno Bruto de cualquier economía en el mundo. ¿Cómo se ve para México esta situación en particular? El consumo representa alrededor de 2/3 partes de la economía. La inversión representaba más o menos el 20%, el 19%, y el gasto del gobierno el 12%. A pesar de que México es una de las compañías más abiertas del mundo, el balance del sector externo no es muy importante porque son muy grandes tanto las importaciones como las exportaciones. Lo que había venido sucediendo en el 2019 y el primer trimestre del 2020 era un incremento marginal, sobre todo en el año pasado, en el consumo, y una inversión en picada por una serie de decisiones, yo diría desafortunadas, de la administración presente, un subejercicio en el gasto público y una mejora marginal en el balance externo, lo que nos había llevado a una situación de PIB estancado o recesión muy leve, digamos. Vamos viendo el detalle de esto. A ver, lo primero que vimos y hemos escuchado mucho es el desplome de la inversión privada que sucedió durante todo el año pasado. La pérdida de confianza por la nueva administración de una parte importante del sector empresarial, sobre todo detonada por la cancelación del aeropuerto y las incertidumbres en el sector energético, se tradujo en una contracción de casi el 5% de la inversión fija bruta en 2019 frente al 2020. Ya estábamos ante una situación, digamos, de muy baja inversión y sobre todo una tendencia negativa. Esto se había visto particularmente en sectores como la construcción, que ya presentaba sus peores meses desde que se tenía registro al inicio de este año. Como pueden ver en estas gráficas del INEGI, las variaciones todo el año pasado estuvieron en terreno negativo, y en el valor de la producción en términos reales, pues estábamos pues más bajo de lo que jamás se había visto, por lo menos desde el 2006, que se empieza a medir esto de forma sistemática. Esta baja inversión privada venía acompañada de una de las cifras más bajas de inversión pública. A pesar de mucha de la retórica que escuchamos desde la administración en el gobierno, estamos ante las cifras de inversión pública más bajas de la historia, y de concretarse los criterios generales de política económica que se tenían planeados para este año y para lo que sigue, estaríamos en los niveles más bajos prácticamente del último siglo. El presupuesto de egresos de la Federación para este año ya contemplaba una reducción de la inversión pública en un 5.4% real, menos 36,000 millones de pesos, y como proporción del Producto Interno Bruto quedaría apenas en el 2.6%, lo que impactaría de forma negativa a la construcción y a todo el componente de inversión. Había una caída en el gasto de gobierno, que cayó 1.5% el año pasado frente al 2018. Esto es hasta cierto punto normal en cualquier nueva administración, en que existe una curva de aprendizaje para, digamos, el ejercicio de los recursos públicos, pero los planes de austeridad y el adelgazamiento sistemático del Estado en aras de esta austeridad ya había llevado a una contracción
digamos, de esa G que contemplamos en la demanda agregada. Las exportaciones también se habían visto afectadas, sobre todo por una caída en las exportaciones petroleras, muy importante. Y, digamos, las exportaciones no petroleras habían tenido un comportamiento positivo, pero no suficiente para atenuar el otro efecto. Aquí tienen algunos de los datos publicados por el INEGI, pero como pueden ver, pues las exportaciones totales subieron, pero sobre todo hubo una caída muy importante en las petroleras, por la caída en la producción de Pemex. Todo esto es desde el año pasado, ¿no? Sin embargo, en una nota positiva, como resultado probablemente de muchas de las reformas laborales que se empezaron a implementar desde el año pasado, que venían de unos años anteriores, y de las renegociaciones salariales que hubo en gran parte de la frontera norte, sí se veía un aumento en el consumo no privado nacional, no un aumento espectacular, pero sí un aumento del 0.6% comparado al año anterior, lo cual, digamos, estaba mitigando algunos de los efectos negativos de los cuales les acabo de platicar. ¿En qué se tradujo todo esto? En una contracción del PIB del 0.1 al 0.3%, fue del 0.3%, que se dio sobre todo como resultado de la caída en la inversión, que cayó 1%, que contribuyó de forma negativa en un 1% al PIB. El aumento en el consumo privado contribuyó de forma positiva al 0.44%, pero el conjunto de estos factores llevó a una contracción del PIB. Estas son las cifras preliminares, ya las cifras definitivas lo pusieron en el 0.3%. Y lo que vimos en el primer trimestre de este año era una contracción del 1.4% que tienen en la gráfica de la derecha. Ahorita vamos a platicar de todo lo que sucedió en el segundo trimestre ya del presente año. Este decrecimiento económico y este estancamiento económico se tradujo en una creación raquítica de empleo. Si de por sí los años anteriores la economía mexicana no creaba los suficientes trabajos todos los años, trabajos formales son estos, nuevos, que la economía mexicana requería por su pirámide poblacional, el año pasado fue aún peor. Si vemos aquí los resultados acumulados que publica el Centro de Investigación México ¿Cómo vamos?, los últimos años estaban creando alrededor de 800,000 empleos al año. Un cálculo conservador, simplemente por la pirámide poblacional de México, no por otra razón, estima que México necesita estar creando alrededor de 2.5 millones de empleos al año. Estábamos muy lejos de esa meta, con todos los problemas sociales que eso conlleva por la falta de empleo para, sobre todo, poblaciones jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que no estaban encontrando oportunidades, sobre todo en la economía formal. Esto está enfocado a la economía formal privada, estos datos del IMSS. Como algunos de ustedes saben, la informalidad es alrededor del 56%, era antes de la crisis, 56-57% de los empleos en México, y como no se estaban creando los suficientes empleos desde antes del año pasado, de los últimos 5 o 6 años, esta proporción de informalidad había venido aumentando para capturar a todas estas personas que se incorporaban al mercado laboral y no encontraban puestos de trabajo en el mercado formal. Eso es donde estábamos antes de que llegara la crisis del COVID. Hoy no voy a hablar de la crisis internacional, pero pues nomás para mencionarlo brevemente, como muchos de ustedes sabrán, a partir de de enero empiezan a reportarse los casos de COVID-19 en China y de ahí se propaga por todo el mundo. Los mercados financieros, principalmente al inicio, se vieron muy golpeados, aunque hoy en día ya recuperaron gran parte de esas pérdidas, y las economías del mundo cerraron por completo. Estamos ante una situación inédita, no se trata de una crisis económica que venga de la oferta o de la demanda solamente, sino que viene de los dos lados. Y básicamente una manera de la que se ha descrito, que me parece muy elocuente, es que esta es una crisis voluntaria. El mundo decidió cerrar las economías para hacer frente a esta pandemia que estamos enfrentando y tratar de salvar vidas. Francamente, yo no creo que había una opción, no es de que se decidió cerrar las economías, fue necesario. El dilema entre la economía y la salud es un falso dilema. Si no se hubieran tomado las medidas ni en México ni en el mundo, los resultados económicos hubieran sido aún más catastróficos.
Hoy poco a poco ya parece que empezamos a salir unos países más que otros de esta crisis económica, pero pues sí estamos viendo cifras en las contracciones económicas en todo el mundo como no se habían visto en por lo menos 100 años, ¿no? Entonces, como les comentaba, esta es una crisis, a diferencia de todas las pasadas, que está afectando tanto por el lado de la demanda agregada como de la oferta agregada. Y ahorita me gustaría platicarles un poquito qué quiere decir esto exactamente. Pero bueno, por el lado de la demanda, todo lo que consumimos y acabamos de ver un poquito desagregados para la economía mexicana, se contrajo y se está contrayendo aún por una serie de razones, principalmente el confinamiento y la necesidad de quedarnos en casa y la baja de movilidad y el hecho de que muchas personas tuvieron que dejar de ir a trabajar, muchos negocios tuvieron que cerrar, algunos temporalmente y otros de forma permanente, y hasta cierto sentido la caída de los ingresos de muchísimos de los hogares. Por el lado de la oferta, lo que sucedió, y ahorita vamos a ver el detalle también, es, por una parte, la interrupción de las cadenas de suministro globales y las cadenas globales de producción, que empezó desde enero por los cierres en la economía china, siguió por los cierres en la economía de Italia, que también juega un papel muy importante en las cadenas de producción global, y por la caída del factor trabajo, digamos, la gente tampoco está yendo a trabajar y entonces pues todos estamos produciendo menos, ¿no? Y lo más preocupante y grave de esta crisis es que los dos fenómenos se refuerzan el uno al otro y de forma negativa y van teniendo un impacto que se va, digamos, magnificando conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo primero que sucedió? Digamos, a los que no estén familiarizados, estas son las famosas curvas de oferta y demanda agregada. En el eje horizontal se encuentra el PIB o el producto total, y en el eje vertical es el precio. Lo que reflejan las curvas de la demanda agregada, que tiene esta pendiente negativa, y la curva de la oferta agregada, que tiene esta pendiente positiva, es donde se encuentran, digamos, la demanda total de bienes y servicios de una economía y la capacidad y las capacidades productivas de esta economía. Normalmente estábamos, digamos, en este punto que pueden ver aquí, y lo primero que sucedió como resultado de la pandemia fue este movimiento de la curva de la oferta agregada hacia la izquierda. Como les decía, a diferencia de otras crisis que suelen golpear una o el otro de los factores, estamos ante una crisis que está atacando a los dos componentes principales de la economía. Como podría ser la crisis del 2008-2009, fue una curva que impactó al final sobre, más que otra cosa, la demanda por la crisis financiera. Cuando estamos ante una crisis o una crisis como por un terremoto o una guerra, cosas por el estilo, es porque desaparece capacidad productiva y entonces eso se suele manifestar en modificaciones a la curva de la oferta agregada. Pero aquí estamos a un fenómeno que los está moviendo a los dos. Entonces, como les platicaba, lo primero que sucedió fue un movimiento de la oferta agregada hacia la izquierda, es decir, una contracción que nos llevaría a una primera disminución del producto agregado o del PIB o de la economía total. Esto se debió a dos factores principalmente. Las interrupciones en la cadena de suministros globales, que les platicaba hace un momento, y la cuarentena y distanciamiento social. El primer país en cerrar fue China. Como ustedes sabrán, pues prácticamente no existe una sola fábrica en el mundo, ningún tipo de producto que consumamos, que no tenga por lo menos un componente que venga de alguna fábrica de China. Entonces, estos cierres les permitieron a muchas empresas seguir operando un tiempo, o a partir de inventarios que pudieron haber tenido acumulados, pero se empezaron a romper estas cadenas globales que cada vez se han integrado de forma más, digamos, sofisticada, y México particularmente está inserto en estas cadenas productivas globales. Y el segundo país que se vio afectado fue Italia, y particularmente la zona del norte de Italia, que es un hub industrial muy importante que provee de maquinaria y de insumos a muchísimas industrias en México y en el mundo. Por ponerles un ejemplo, muchos de las placas de acero de los automóviles que producen ciertas armadoras en México, de China van a Italia, donde pasan ciertos procesos industriales, y de ahí vienen a México para el ensamblado de los coches. Se pudo funcionar durante un tiempo previo al cierre de México con inventarios que existían, pero sí había unas interrupciones muy importantes a estas cadenas de suministro.
Y el problema es de que muchas de las empresas de estas cadenas de suministro en diferentes partes del mundo pueden haber desaparecido como producto de estos cierres. Entonces no se pueden restablecer de la noche a la mañana, porque no solo es la empresa que producen todos estos componentes, sino son incluso las empresas de logística que se encargan de llevarlas de un lugar a otro. Lo que muestra el mapa de la derecha es el nivel de importaciones intermedias de cada uno de los países para sus productos industriales. Y como pueden ver, México se encuentra entre los países más dependientes de China en el mundo para suministros del proceso productivo, ¿no? Entonces, ese fue el primer impacto que afectó a la economía mexicana. Al mismo tiempo, como todos ustedes saben, y por las razones que incluso estamos haciendo todavía esta conferencia vía Google o vía teleconferencia, pues ha habido un confinamiento de millones y millones de personas en todo el mundo, pero particularmente incluyendo México. Y aquí vemos cómo ha cambiado el porcentaje de personas que, por ejemplo, recorren un kilómetro diario en México. Estábamos ante caídas de alrededor del 30% que se ha empezado a recuperar, pero aún seguimos a niveles muy bajos. Estos son los datos más actualizados que publica el Banco Interamericano del Desarrollo a través de aplicaciones móviles como Waze y Google. El índice de transporte público en las dos ciudades más importantes de México, la Ciudad de México y Guadalajara, está más 60% abajo de lo que llegó a estar la primera semana de marzo. Entonces, si la gente se está quedando en casa y las fábricas no tienen con qué operar, no se puede producir tanto, digamos, aunque querramos, y eso nos lleva a este movimiento de la curva de la oferta agregada hacia la izquierda. Otro factor muy importante que tener en cuenta en esta situación es que no todos podemos trabajar en casa. De hecho, bastante pocos podemos trabajar en casa en una economía como México. Y como se imaginarán, los que más podemos trabajar en casa, pues suelen ser personas de mayores ingresos. Las personas de menores ingresos no tienen forma de trabajar en casa, aunque tuvieran en su caso internet, simplemente la mayoría de estos trabajos no se pueden realizar a distancia. Este fue un estudio publicado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por el economista Luis Monroy Gómez Franco, donde estimó, digamos, por sector económico en el costado de la izquierda, cuál era la capacidad susceptible a realizar sus labores vía remota. Como pueden ver, hay sectores muy altos en los servicios financieros y cosas por el estilo, pero donde se emplea gran parte de los mexicanos en el 31-33, que es si no me equivoco, las manufacturas. Luego la parte de comercio al por mayor y por menor, que son los 44, 45, por ejemplo, también son muy bajos y ahí es donde trabaja gran parte de los mexicanos. Y por si fuera poco, y como digo, lo que todos intuimos, ¿no? Entre más alto el decil de ingreso, pues más capacidad hay de trabajar desde casa. Obviamente los deciles más bajos de ingreso tienen muy poca capacidad, incluso si tuvieran, digamos, la infraestructura tecnológica de trabajar desde casa. Y digo, también existe una brecha de género en este caso, en el que sobre todo los hombres del decil más alto son los que son capaces de trabajar desde casa, cuando las mujeres tienen mucho más limitantes. ¿Esto qué está generando? Pues que las personas simplemente no pueden trabajar. Cuando las personas se quedaron en sus casas, pues dejaron de trabajar en muchos casos porque pues no es que se podían conectar a reuniones de Zoom para pues, trabajar en una fábrica automotriz o de autopartes, por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto que les acabo de platicar es el cierre de todas las plantas automotrices en México. Hoy ya todas abrieron, aunque funcionando a una capacidad menor, pero todas estas plantas de México cerraron, digamos, alrededor de mediados, finales de marzo. Todas estas plantas, que algunas son nuevas, algunas tienen muchísimos años en México, pero han hecho de México una de las potencias globales en la manufactura de automóviles y son de los sectores más dinámicos de la economía. No solo emplean, digamos, estas armadoras a alrededor de 80, 90 mil personas en México, sino que las autoparteras que les proveen autopartes a estas empresas emplean alrededor de 1 millón de personas en México, ¿no? Cuando todo esto se cierra, pues la economía deja de producir y por ende, pues estamos ante este fenómeno, les repito, de
la caída en la oferta agregada. La oferta agregada en ese sentido representa la capacidad de la economía mexicana de producir todo tipo de bienes y servicios. Digamos, en el sentido teórico de la economía, esta oferta agregada está compuesta por dos factores, el capital y el trabajo. El trabajo se quedó en casa y el capital en forma de plantas cerraron. Simplemente la economía no estaba cerrada y estuvo cerrada casi por completo durante 3 meses, ¿no? Sin embargo, y desafortunadamente, ese no fue el único efecto que estaba viviendo la economía mexicana. El otro efecto es una caída sobre la demanda agregada, es decir, todo lo que consumimos los mexicanos o se consume en México por una serie de fenómenos que estaban sucediendo al mismo tiempo. El primero es la caída en el turismo. El turismo representa alrededor del 8% del Producto Interno Bruto de México y pues estaba cerrado por completo durante estos 3 meses, no solo el turismo internacional, sino también el turismo nacional. Las demanda por nuestras exportaciones, incluso si estas fábricas automotrices, digamos, o de autopartes hubieran estado abiertas, la misma demanda de externa de estas exportaciones también se había caído. Hay una caída pues, brutal en la demanda de servicios porque están cerrados los restaurantes, los bares, los lugares de conciertos, los eventos deportivos, etcétera, etcétera. Todos estos servicios que consumíamos todos de forma cotidiana estaban cerrados. Después hay una caída o por lo menos un estancamiento en el consumo de gobierno por una caída de los ingresos tributarios, por la caída en la actividad económica, resultado de todo lo que acabamos de platicar. Y por si esto fuera poco, los hogares ante esta incertidumbre, es decir, todos los mexicanos, pues consumimos menos. No solo tenemos la capacidad de consumir menos porque están cerrados los lugares a los que normalmente iríamos, sino que ante la incertidumbre económica, pues todos empezamos a ahorrar más. De repente gastos que hubiéramos hecho los dejamos de hacer, sobre todo de bienes duraderos y semiduraderos. Si alguien tenía el plan de comprarse un coche en abril, pues quizá decide esperar a ver qué pasa, un refrigerador y temas duraderos como casas e hipotecas, pues aún más, ¿no? Y las empresas también postergan sus decisiones de inversión. No es que necesariamente las cancelan, pero las empresas dicen, pues vamos a esperar a ver qué pasa, cómo evoluciona esto. Si yo iba a hacer una inversión importante, por ejemplo, en maquinaria, o yo iba a hacer una inversión importante en contratar más personas o ampliar mi capacidad de cualquier tipo de empresa, pues voy a esperar un poco de tiempo a ver qué pasa, ¿no? Como les mencionaba, el turismo se viene un desplome como nunca se había visto. Se espera, aparte, que durante los próximos años el efecto sea bastante duradero. Una caída de 300 a 400 millones de viajeros internacionales. En temas agregados estamos hablando de un retroceso de 5 a 7 años en el crecimiento de la industria turística. Vamos a regresar más o menos a donde estábamos en 2013, porque había un crecimiento muy importante. Y estamos hablando de una caída de 300 a nivel global, de 500,000 millones de dólares de exportaciones turísticas, es decir, de ingresos petroleros. Por darles un ejemplo, en los primeros datos que se reportaron de empleo formal, de pérdida de empleo formal, que fue sobre abril, en Quintana Roo se habían perdido el 24% de los empleos formales, porque digamos es un estado totalmente dedicado al turismo y todos los empleos formales que estaban en ese sector, y entonces se vio una pérdida brutal en el empleo de alrededor de una cuarta parte, ¿no? Como les decía, caen la demanda de nuestras exportaciones, las autopartes, que es digamos uno de los sectores más dinámicos otra vez de la economía mexicana, se pronostica una caída del 40% de las exportaciones para este año, porque simplemente nuestros clientes de siempre tampoco están comprando como antes, ¿no? La caída en el consumo se vio en todos los indicadores. Esto es lo que publicó BBVA. Vemos una variación respecto al año anterior de una caída en el peor momento de casi 35%, una disculpa, con una ligera recuperación ya hacia mayo. Con el índice de consumo también vemos una caída frente al año pasado, aunque se ven los aumentos en cierto tipo de categorías como alimentos, en otros se va casi a cero, como es el turismo que les comentaba. Y pues bueno, sobre todo cuando estábamos en abril había una caída muy importante en el consumo de las personas, no solo porque no tenían dónde gastarlo,
sino porque estaban en muchos casos pues tomando previsiones hacia adelante, ¿no? En el caso del gobierno hay una caída muy importante en los ingresos, sobre todo los petroleros es una caída, esto es el último reporte al cierre del primer semestre, una caída de los ingresos petroleros del 40%, y que se ha reflejado en una caída del casi el 4% de los ingresos reales frente al año pasado. Aunque algunos ingresos han aumentado y ha permitido mitigar esto, sobre todo los ingresos tributarios en cuanto al impuesto sobre la renta, hay un aumento del 1.3%, el resto de los componentes de los ingresos se han caído y los ingresos no tributarios lo que han subido muchísimo, porque no es la famosa discusión sobre los fideicomisos, ¿no? Y entonces, un poco lo que les platicaba es este círculo vicioso en el que esta primera caída de la oferta agregada se traduce en una caída de la demanda agregada que se vuelve a traducir desafortunadamente en una caída de la oferta agregada. Lo que pasa con todo esto, lo que estamos viendo, las empresas, que en muchos casos eran empresas rentables que funcionaban y que eran solventes, de repente ya no tienen la liquidez para hacer frente a este tipo de situación, de simplemente no tener ingresos por meses, y entonces desaparecen muchas empresas, ¿no? Lo que se ha mencionado, quiebran. Algunas cifras preliminares que tenemos ahora es 1/3 de las estéticas del país ya quebraron. En el sector de los restaurantes se habla alrededor del 40%, aunque no se sabe a ciencia cierta. Entonces, cuando desaparecen todas estas empresas, pues de nuevo se reduce la capacidad productiva de la economía mexicana. Ya no es solo que está cerrada temporalmente, es que esas empresas ya no están, ya no hay trabajos a los cuales regresar. Esas empresas que existían simplemente no tienen la liquidez, ni los recursos, ni la solidez financiera para hacer frente a esto. Y cuando hablamos de empresas desapareciendo, sobre todo son micro, pequeñas y medianas empresas. Los grandes corporativos mexicanos, en su gran mayoría, pues sí tienen acceso, digamos, a mecanismos de financiamiento, a líneas de liquidez, a créditos revolventes. Incluso estábamos ante los momentos con tasas de interés más bajas en los últimos años, donde había acceso a los mercados de capital. El Banco de México aseguró liquidez en los mercados financieros. Esas grandes empresas no tenían problema, pero las pequeñas, medianas y microempresas pues no tienen, digamos, el balance para hacer frente, no tienen el efectivo en caja, digamos, para hacer frente a esta situación, ¿no? Y entonces eso nos vuelve a recorrer nuestra oferta agregada hacia la izquierda. Y desafortunadamente eso nos vuelve a mover nuestra curva de la demanda agregada, porque al cerrar todas estas empresas desaparecen los puestos de trabajo y los ingresos de millones de personas que ya no tienen ingresos para consumir, ¿no? Desafortunadamente, pues este es un ciclo vicioso que se refuerza el uno al otro hasta que se le pone un alto y hasta que se reactiva la actividad económica. Esto es un poco lo que sucedió en términos teóricos. Ahora vamos a ver cuáles son los impactos reales de esto. Pero la combinación de estos factores pues no puede que llevar más que a una caída en el producto, que es el eje horizontal que les comentaba, porque nos vamos recorriendo cada vez más hacia la izquierda. El efecto en precios aún es incierto a estas alturas. Si estuviéramos más ante una crisis de oferta, probablemente veríamos un efecto más fuerte sobre la inflación. Si tuviéramos un efecto más fuerte sobre demanda, veríamos un efecto de deflación o de caída de los precios. Como aún no se sabe cuál de los dos va a ser más fuerte, aunque los últimos datos presentados por el INEGI presentan desafortunadamente también un aumento en los precios por encima de lo esperado, pueden empezar a indicar que estamos más ante una crisis de oferta que de demanda, pero eso pues el tiempo lo dirá, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando con esto? Hay un aumento, va a haber un aumento en la pobreza. Estas son las estimaciones que existía de BBVA, de la CEPAL y del Coneval, donde se estima que alrededor de entre 16 y 6 millones de personas van a regresar o pasar a la pobreza, a la medición multidimensional que hace el Coneval de la pobreza, y entre 18 y 5 a la pobreza extrema. Es una tragedia terrible para las vidas de todas estas personas. Por otro lado,
ya estamos ante una caída del PIB. Estas son las cifras que se revisaron ayer. Vimos una caída del PIB en el segundo trimestre del 18.7% frente al mismo trimestre del año anterior. Sobra decir, ya todos lo hemos escuchado, es la peor caída de la que se tiene registro, por lo menos desde 1932, que después de la Gran Depresión en México. Las grandes crisis que todos recordamos o sabemos en los 80, en el 95 y en el 2009, no se acercan en la magnitud de la caída de una sola observación. Pueden haber sido más prolongadas, lo cual que esta, no sabemos cómo vendrá este tercer trimestre, pero esta magnitud de crisis que con los datos que vimos el día de ayer, pues son algo sin precedente. Los datos de empleo también han sido muy preocupantes. No se ha podido llevar a cabo la misma, una disculpa, encuesta que llevaba a cabo el INEGI, que era la encuesta nacional de ocupación y empleo. Se reemplazó por la encuesta telefónica de ocupación y empleo. No es necesariamente comparable al 100%, pero es lo que se está utilizando hoy. La tasa de desocupación en México se disparó, regresó a los niveles que había estado en 2009, pero sobre todo la tasa de participación laboral fue la que se desplomó, y aunque ya vimos una recuperación en la última medición, pero pues aún muy lejos de los niveles previos a la crisis. Al mismo día de ayer, el Banco de México publicó sus escenarios para el crecimiento. Ellos hablan hoy, no ha querido pronunciarse el Banco de México sobre un solo escenario hacia el futuro, sino hablan de 3 posibles escenarios. Uno es el escenario V, o el escenario en B, que implicaría una recuperación relativamente rápida. V, la forma que vemos aquí. El escenario de la V profunda, que es el mismo escenario de una caída de la economía, pero más profunda, pero igual una recuperación bastante rápida. Hay una disculpa. No sé. Y la de tipo U profunda, que es la más preocupante porque esa se mantiene, digamos, deprimida. ¿Cuáles son los pronósticos para cada una de estas? El actual es 8.8% para el escenario optimista, digamos, entre comillas, en la V, 11.3% para la V profunda y 12.8% de contracción para la U profunda. Y lo más importante a estas alturas, o sea, ya todos podemos saber que la economía va a caer. Digamos, el consenso ahorita está alrededor de menos 11% de los investigadores del sector privado en la encuesta de Citibanamex. Lo más importante que tenemos que ver ahorita, ¿cuál va a ser la velocidad de la recuperación el año que entra? La falta o no de estímulos del gobierno, lo que digo, podemos hablar ahorita al detalle al final, pero el nivel o no en el que se recupere la inversión privada y el consumo definirán qué tan rápida es la recuperación. Todos los países del mundo vamos a sufrir muchísimo este año, pero la diferencia se va a ver en quién se recupera más rápido. Y un poco retomando estos escenarios, este es un ejercicio mío hecho con datos del INEGI, considerando estos diferentes escenarios, pues ¿cuándo regresaríamos? Esto es el PIB trimestral en términos desestacionalizados. ¿Cuándo regresaríamos a los niveles? Pues no del primer trimestre de este año, que ya fue bastante malo como vimos, sino digamos de principios del 2019, con los diferentes escenarios de crecimiento, y pues estamos hablando de, en el mejor de los escenarios, quizá al inicio del 2024. En un escenario muy malo, digamos, donde no hay recuperación, estaríamos incluso, se puede llegar a proyectar al 2030, aunque yo no creo que eso vaya a suceder, pero bueno, ese es el ejercicio en este caso, ¿no? Ahora, yo no quiero decirles que las cosas van a estar bien, pero sí estamos ante una de las crisis económicas más profundas y graves que haya vivido nuestro país, pero ¿qué puede suceder ante esas situaciones? ¿Qué oportunidades de inversión hay? ¿Qué oportunidades de negocios hay en estas situaciones? Por lo general, estas épocas de crisis suelen crear oportunidades muy importantes. No quiere decir que no sean épocas de sufrimiento terrible para millones de personas, pero sí se abren oportunidades de inversión y de negocio en este tipo de coyunturas. ¿Cuáles son los dos grandes, digamos, factores que pueden llevar a que haya oportunidades en México? El primero es la aceleración de ciertas macro trends, como le dicen en inglés, o tendencias globales
que se van a acelerar muchísimo a partir de estos cambios. En particular, es la transición energética y lo que podemos llamar la segunda revolución verde o, digamos, el enfoque de la economía global hacia combatir el cambio climático. Ya no es, digamos, una cosa de buenas conciencias, ya es un imperativo no solo ético, sino es un imperativo económico. Ya todos las economías del mundo están aprendiendo de los efectos que pueden tener catástrofes como esta. Y gran parte de los países del mundo están apostando en gran medida su recuperación a proyectos de inversión masivos en energías sustentables. Otra tendencia muy importante que ya venía en curso, pero que ahora pues todos lo estamos viviendo, los que podemos, es el trabajo remoto. Si antes cada vez los grandes corporativos y las empresas, sobre todo las economías desarrolladas, pero hasta cierto punto en algunos niveles en México también, ya estaban impulsando este tipo de modalidades de trabajo, ahora pues todos sabemos que ya es una nueva realidad y no sabemos cuándo vamos a regresar a las oficinas que existían. Eso crea muchos problemas para cierto tipo de empresas, pero crea muchas oportunidades para otras. Eso es, digamos, en un sentido global. En el caso específico de México, está la apuesta del nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá, que digamos que es la segunda versión de lo que fue el Tratado de Libre Comercio del 94, que abre una serie de nuevas oportunidades y sobre todo elimina mucha de la incertidumbre de los últimos años desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. No es que esto va a ser nuestro paracaídas, pero sí puede ayudar a la economía mexicana y sobre todo crea ciertas oportunidades muy específicas. Y por último, pues esta caída que vimos eventualmente se va a recuperar a una velocidad u otra, pero en esa subida, en esa recuperación, pues siempre hay un crecimiento exponencial y va a haber ganadores y perdedores, ¿no? Y va a haber empresas que se hayan logrado posicionar en el lugar correcto para este rebote y poderlo capitalizar. Lo primero que les mencionaba, la revolución verde. Hoy todo parece indicar que Joe Biden ganaría las elecciones en Estados Unidos si fueran hoy. Obviamente todo puede pasar, pero digamos los modelos estadísticos, tanto el de 538 como el de la revista El Economist, le dan una amplia posibilidad de ganar. Si gana, ha dicho ya que el gran plan de recuperación para Estados Unidos es la inversión en tecnología verde, digamos, en diferentes aspectos para combatir el cambio climático, pero uno fundamental es la inversión en energías renovables, particularmente solar y eólica, y los subsidios gigantescos para la transición a los vehículos electrónicos, y la promesa de reducir las emisiones de generación eléctrica de Estados Unidos en 15 años. En Europa estamos viendo lo mismo, hay un plan gigantesco de 750,000 millones, perdón, hay una repetición, de euros en 2021-27, con una deuda garantizada por los países ricos del norte de Europa para los países del sur, como Italia y España, que fueron los más golpeados. Y de todo este paquete se ha etiquetado, por lo menos hasta ahora, el 30% de los recursos en reducir las emisiones de carbono. Ya se vio en Europa, hay un artículo, aquí pueden ver la gráfica del Wall Street Journal de hace un par de semanas, donde las empresas en la bolsa de Alemania dedicadas a la energía solar y eólica ya se dispararon sus acciones, ¿no? Los mercados ya están asumiendo que esto va a suceder. Y como pues dice el viejo dicho, cuando hay una fiebre del oro, lo que uno tiene que hacer es vender palas. Aquí solo les pongo el ejemplo de las proyecciones de las instalaciones solares en Estados Unidos, que ya ha sucedido. Si gana Joe Biden en las elecciones y sigue esta tendencia, pues las empresas en México que puedan no solo proveer estos paneles solares, sino proveer toda la serie de componentes que son parte de estos paneles solares, desde condensadores, cables, baterías, etcétera, etcétera, pues van a estar ante una oportunidad de negocio sin precedente. Ni qué decir de la potencial que existe en México para las energías renovables. Probablemente para la energía solar fotovoltaica en México, y particularmente Sonora y unas partes de Chihuahua, son el mejor lugar del mundo para hacerlo. Habría una oportunidad gigantesca para México si hubiera la voluntad política, digamos,
para invertir en el sector eléctrico por parte de privados, porque el gobierno simplemente no tiene los recursos necesarios, ¿no? Otra de las tendencias globales que están ahorita sucediendo es el del trabajo remoto, como les platicaba, ¿no? Más y más gente va a consumir desde el hogar. La gente, no sé si ustedes han ido o no, a los restaurantes, pues aunque están abiertos, la gente tiene miedo de volver a los restaurantes. Entonces, todo lo que tiene que ver con delivery, de servicios de comida preparada o para preparar, tiene un gran potencial. Y no solo es Rappi y Uber Eats, hay miles de pequeñas empresas allá afuera que les está yendo bastante bien algunas, que están preparando pues comida lista para prepararse, o comida cocinada, o comida para prepararse, o comida para cocinar, o tipo de ingredientes, etcétera, etcétera. Y luego está toda la parte de los servicios en el hogar, porque no solo es que no vamos a ir a restaurantes, o por el momento, ¿no? No vamos a consumir muchos bienes, no vamos a ir al cine por mucho tiempo probablemente, no vamos a ir a conciertos, no vamos a ir a estadios de fútbol, no vamos a ir a parques de diversiones. Entonces, todas las empresas que se logren posicionar en la parte de entretenimiento, por una parte, pero también por de servicios básicos que consumimos, va a ser una oportunidad interesante para hacia adelante. Como les comentaba, una de las grandes apuestas ahorita en México y ante la falta de estímulos fiscales por el gobierno federal es que nuestro tío rico en Estados Unidos nos va a salvar, y no es totalmente descabellado que eso sí llegará a suceder. El TEMEC que entró en vigor en julio, hace un par de meses, cuando fue el presidente a la Casa Blanca con Donald Trump a festejar este inicio del tratado, renueva muchas de las mismas cláusulas que existían antes, tiene unas provisiones laborales que pueden ser, en mi opinión, ligeramente nocivas en el corto plazo, pero muy benéficas en el largo plazo, sobre todo para el aumento de los ingresos en México y del consumo. Pero esto en combinación con el plan de rescate en Estados Unidos, que es el plan más grande de la historia, digamos, el CARES Act, que son más de 2.3 trillones de dólares, trillion, digamos, en el sentido en inglés, el 11% del PIB de Estados Unidos, que es más o menos toda la economía de México, para hacernos una idea. Entre impuestos diferidos, seguros de desempleo, seguridad alimentaria, garantías, han mantenido el consumo en Estados Unidos y pueden permitir una recuperación rápida en Estados Unidos. Entonces, todas las empresas que están en el sector de exportación, que ya era el más dinámico de la economía mexicana, pueden verse en una situación muy ventajosa. Algunos ejemplos les voy a poner. En equipo médico, México ya era una, digamos, potencia ascendente en la exportación de equipo médico. Entonces, no solo va a haber el cambio, pues de que todo el mundo, va a haber más demanda de servicios médicos, de equipo médico, tanto tecnológico como desechable, y México está en una posición muy importante para capitalizar esto. Existen hubs como en Tijuana y en Guadalajara para esto, que están en una situación donde podrían verse muy beneficiados hacia adelante, ¿no? Otro es el sector automotriz, que aunque aquí vemos esta caída terrible en el último mes, ya hay una recuperación, y esto va a llegar a los niveles en los que estaba, porque simplemente la demanda en Estados Unidos, que es nuestro principal destino de exportaciones, va a regresar. Ahora, aquí hay un riesgo y una oportunidad, como suelen suceder estas cosas. Si gana Biden de nuevo, pues bueno, partiendo de la información que tenemos hoy es lo más probable, y existe esta inversión masiva hacia los vehículos eléctricos en Estados Unidos, la industria nacional se va a tener que reconvertir muy rápidamente. Como les mencionaba anteriormente, si la industria de automotriz, de armadoras, es muy dinámica, la de autopartes lo es aún más. Y las autopartes que se requieren para los vehículos eléctricos no son necesariamente las mismas que para los vehículos de combustión interna en muchos casos. Entonces tendría que haber un esfuerzo de inversión muy importante, donde habrán oportunidades de inversión atractivas. Otro mercado que en general los alimentos, pero particularmente la cerveza en México, pues somos uno de los grandes exportadores de cerveza en el mundo y seguiremos siendo. Y no son solo las dos gigantescas, existen ya muchas pequeñas empresas. Bueno, aquí full disclosure, yo soy inversionista en uno, entonces no es que me esté echando porras a mí mismo, pero nada más para que no haya ningún tipo de impresión de conflicto de intereses. Pero bueno, la cerveza es otro tipo de bien mexicano que la demanda en Estados Unidos simplemente va a seguir y seguir existiendo y aumentará más allá de las dos más grandes de México.
los alimentos, más allá de la cerveza, cada vez hay más empresas especializadas de alimentos, sobre todo sirviendo al mercado, digamos, de wellness en Estados Unidos y en México, pero el mercado es más importante ya, para productos orgánicos, para productos saludables, hechos en México para exportación. Y por último, empezamos a ver ciertas señales de recuperación en el consumo nacional. Estas cifras que están a la izquierda es el reporte de la ANTAD, que salió hace unos días. Vemos ya un rebote digamos que del fondo que fue abril. Esto es mismas tiendas y tiendas diferentes 2020. Y las empresas, como les comentaba, que se logren posicionar en estos bienes de consumo, probablemente con un enfoque de precios bajos, porque pues los ingresos seguirán bajos durante un tiempo en México hasta que esta recuperación económica llegue, pero las empresas que se logren posicionar en este rebote del aumento del consumo, va a haber muy buenas oportunidades en este sector. Un poco llegando a las conclusiones para ya dejarlo abierto a preguntas y respuestas y discusión. Les reitero, México ya estaba en una situación muy frágil antes de las críticas. Las decisiones del gobierno erráticas y los mensajes erráticos habían ya deprimido la inversión y había una caída en el gasto de gobierno natural del primer año, pero el conjunto de estos dos fenómenos, mitigado por un aumento en el consumo privado, nos tenía en una situación muy frágil cuando nos pega la crisis. No es que estábamos bien, estábamos, digamos, tropezando, y pues bueno, llega este maremoto del que ya todos estamos al tanto. Esta crisis, les repito, es tanto de oferta como demanda, lo cual las dinámicas, si no se logra poner un fin, digamos, a la caída económica, pueden ser muy nocivas. Y la falta de un plan de estímulos económicos en México, o sea, somos el único país que no está dedicando recursos fiscales importantes prácticamente del mundo, pronostica que la recuperación será un poco más lenta, o si no es que mucho más lenta que en otros países. Pero, digamos, la apuesta que vemos hoy y lo que nos podría salvar es el gran plan que existe en Estados Unidos, donde se está inyectando una cantidad de dinero brutal que puede tener consecuencias a futuro, pero en la recuperación inmediata importará y nos puede arrastrar con ello. Pero, pues bueno, desafortunadamente, las crisis sí son momentos de inversiones, sí son momentos de oportunidades, y existe, por lento o no que vaya a ser el rebote, oportunidades por definición. Esto está acelerando las grandes tendencias que habíamos en el mundo, sobre todo en cuanto a energía sustentable y, digamos, a métodos alternativos del trabajo y los servicios que le acompañan. Y en México está la característica especial del sector exportador y de ciertas empresas en el sector tecnológico, por ejemplo, que pueden beneficiarse de estas nuevas condiciones, ciertas empresas en el sector de alimentos, ciertas empresas en el sector de bienes de consumo, que pueden hacia adelante verse beneficiadas por esta situación. Bueno, pues les agradezco mucho por su tiempo y les parece si vamos a las preguntas y respuestas. ¿Qué papel puede jugar la inversión privada? Mira, todo depende de la inversión privada. Es la que va a tener que jugar un papel para la recuperación económica. Esta, como les decía, venía cayendo particularmente por las afectaciones al sector de construcción y energético, donde pues están paradas prácticamente todas las inversiones que existían y sobre todo el pipeline de nuevas inversiones se secó. Hasta que no haya, digamos, más certidumbre o menos riesgo y mensajes más claros en cuanto a las reglas del juego, pues yo veo complicado que haya un repunte importante de la inversión privada, por lo menos a los niveles en los que estábamos antes. Digamos, aquí tenemos que distinguir entre la extranjera y la nacional. Sí hemos visto pues, casos desafortunados como el de Constellation Brands, como de ciertas plantas, bueno, el aeropuerto, que digo, bien o para mal, que sí han tenido un efecto muy nocivo para la inversión privada, pero si habrá recuperación, vendrá de la inversión privada, porque, como les mostraba, pues la inversión pública, a pesar del discurso gubernamental, sí está en sus niveles más bajos históricos. A ver, lo que hizo la Fed de este juego y cómo impactará la economía de Estados Unidos a los consumidores y el impacto que alcanzará en México. Todos los efectos, tanto monetarios como fiscales de Estados Unidos, nos han beneficiado mucho. No solo la decisión de este jueves, sino lo que venía sucediendo antes con el aumento gigantesco de la hoja de balance de la Fed
para asegurar liquidez en los mercados financieros, y el aumento, el esfuerzo fiscal del Ejecutivo americano han mantenido el consumo en Estados Unidos, por lo menos. No han dejado que se desplomara como podría haber sido. Hemos visto las cifras espeluznantes de pérdidas de empleo, pero el seguro de desempleo que le está llegando a millones y millones de personas ha mantenido el consumo. ¿Cómo nos va a alcanzar eso en México? Pues sobre todo va a impactar a los sectores que tienen mayor exposición al sector externo. Entonces, todo lo que es de exportación, yo, digamos, mi pronóstico es que va a ser lo primero en rebotar, si no es que ya está rebotando. Eso va a rebotar relativamente rápido, y todos los empleos asociados a esas cadenas productivas. De nuevo, también las partes del país que están más integradas a esto, como puede ser el Bajío o el norte, van a ver los ingresos recuperarse mucho más rápido. Las partes del país que están mucho más enfocadas, digamos, al comercio, a la economía doméstica, van a ver una recuperación más lenta desde mi perspectiva. La inversión verde ha huido en México en los últimos meses por las políticas gubernamentales. Empresas como Iberdrola son el mejor ejemplo. Coincido plenamente, como lo mencionaba, teníamos un gran potencial y existían los mecanismos y un pipeline de inversiones de por lo menos 10, 15 mil millones de dólares, que hoy por lo menos están en entredicho, y pues a pesar del gran potencial natural que existe en México para este tipo de energías, pues es complicado que vayan a materializarse, por lo menos en el corto plazo. ¿Cuál es la perspectiva para la banca y sobre todo para el sector fintech? A ver, una de las grandes preocupaciones que existe es que esta crisis económica no se vuelva una crisis financiera en México. En Estados Unidos y en Europa, los bancos centrales, la Fed y el Banco Central Europeo, han apoyado muchísimo a la banca, han reducido los requerimientos de capitalización de Basilea III. Entonces, digamos, la banca nos agarró en una situación sólida y sana. En México, la banca estaba en una situación sana previo a la crisis. Afortunadamente no estamos en lo que vimos en 95, pero pues, y hubo todo las medidas de moratoria a muchísimos créditos que se dieron durante los primeros meses. Tenemos que aún saber qué va a pasar con las hojas de balance de los bancos. El último reporte ya mostraba, digamos, previsiones más importantes para las pérdidas, pero, perdón, estaba hablando para acá y la cámara está. Tendremos que ver qué pasa y esperemos que no haya un efecto de contagio al mercado financiero, porque eso pues, nos podría poner en una situación mucho más crítica y que se secara el crédito. Hoy estamos ante las tasas de interés casi más bajas que existen de los últimos años, y podría eso ayudar a la economía, pero desafortunadamente en México la baja penetración bancaria limita mucho los efectos de la política monetaria sobre la recuperación económica. Cuando se habla de las economías duales en México, de las dos economías, pues sí, la economía dinámica, integrada a los mercados internacionales, de las grandes corporativas, está integrada a los mercados financieros, y ahí puede intervenir la política monetaria, pero la economía de las millones y millones de empresas y del 60% de los empleos conocidos como informales, pues la política monetaria ahí no llega. Entonces, o no llega directamente, tiene que pasar el efecto multiplicador, y eso puede tardar mucho tiempo, y pues desafortunadamente no tenemos el mismo impacto. Pero sí hay una oportunidad en los esfuerzos que está haciendo el gobierno en la parte de bancarización. México era un dilema en tema de inclusión financiera. Para nuestros niveles de ingreso y de desarrollo tenemos uno de los niveles de inclusión financiera más bajas del mundo. Países del África subsahariana mucho más pobres que nosotros, países de América Latina mucho más pobres que nosotros, tienen niveles de penetración bancaria más altos que México. México es como una paradoja en los estudios de inclusión financiera. Se habla de que sí, a través de algunos de los programas que ha hecho la Secretaría de Economía, 1 millón de personas más se ha bancarizado en México. Para que se hagan una noción, hay dos fuentes para la bancarización en México. Una la pone en 37% y otra en 45%, me parece. Pues probablemente sea alguna de esas dos. Si subió un par de millones de mexicanos, enhorabuena, pero hay una gran oportunidad para el fintech para participar en estos esfuerzos de bancarización y de captura. Habrá que ver si se mantiene esta tendencia de, digamos, aumento en la bancarización en México, que sería muy positiva para la economía. Tipo de cambio, y consideras que van a quitar el grado de inversión al país. A ver, la realidad sobre el tipo de cambio es que si alguien les dice qué va a pasar en el tipo de cambio, o se merece un premio Nobel o es un fantoche. Nadie sabe qué va a pasar con los tipos de cambio, es totalmente impredecible.
Ahorita lo que sí es una realidad es que México sigue manteniendo uno de los diferenciales de tasa de interés más amplios del mundo para países emergentes. Es decir, que México tener deuda gubernamental en pesos paga más que casi cualquier país comparable como Brasil, Turquía, Argentina, etcétera. Entonces, lo que es el carry trade, el dinero que entra todos los días y sale todos los días a comprar deuda gubernamental, México sigue siendo un mercado muy atractivo. En gran medida, la recuperación del peso de los últimos meses, después de una caída muy pronunciada al inicio, se debe a la entrada de este llamado capital golondrina. Pero eso va a ser en el corto plazo. En efecto, en el mundo hay un exceso de liquidez y México no es un destino poco atractivo para esta liquidez y los efectos que puede tener sobre el tipo de la apreciación del peso. Sí me gustaría decir una cosa, sin embargo, México y Argentina diría que somos los únicos países en el mundo que nos gusta tener monedas sobrevaluadas. En México pensamos que si al peso le va bien, a la economía le está yendo bien, cuando es realmente al revés. China lleva invirtiendo 20 años más de 1.500 millones de dólares al día en tener una moneda subvaluada para hacer más competitivas sus exportaciones. No es necesariamente una buena noticia que haya una apreciación en el peso para la economía en su conjunto. El grado de inversión al país, no sé, habrá que ver qué pasa con Pemex. Yo creo que a Pemex sí es un hecho que le quitarán ya, ya le quitaron el grado de inversión 2 de las 3 casas calificadoras. Habrá que ver cómo evoluciona la situación de Pemex para ver cómo impacta eso al país. Hoy, por cuestiones de tiempo, no les hablé de Pemex, pero Pemex es un gran riesgo sistémico para la economía mexicana y lo que pueda eso tener a corto, mediano plazo para el grado de inversión de México y por ende los costos de fondeo. La expectativa en el mercado de bienes raíces, pues depende. Aquí hay el mercado de bienes raíces yo diría que es bastante heterogéneo en el que existen ciertos nichos de mercado donde puede haber oportunidades de desarrollo y de compra de segunda mano atractivas, pero digamos, también hay sectores que se van a ver muy afectados. Por más que bajen las tasas de interés y haya, digamos, más apetito para hipotecas, tendrían que bajar bastante más de lo que están ahorita, yo creo, a una tasa de 6-7% para que sí hubiera un aumento en la demanda de vivienda significativo, pero habrá que ver qué pasa con toda la parte de oficinas y real estate para comercio, pues que si cualquiera de nosotros sale a la calle puede ya ver la cantidad de comercios que hay que han cerrado y que están en renta y pues las oficinas están vacías y quién sabe cuánto tiempo se mantendrán vacías. Y eso es un riesgo también, digamos, para el sector bancario, porque algunas de esas empresas están muy apalancadas. La fuga de capitales, tanto extranjeros como nacionales, aquí hay un efecto dual pasando. Hay mucho capital nacional saliendo, muchísimo, como nunca antes. Capital extranjero que de inversión fija llegó de entrar, pero este capital golondrina, como les decía anteriormente, México es un lugar muy atractivo por la diferencial de tasas de interés. Los traders de carry trade en Forex de Nueva York y de Londres no ven la situación económica, política de un país, ven cuál es el diferencial de tipo de tasas de interés con Estados Unidos y cuánto dinero pueden ganar en 2 o 3 días. Y entonces México entra mucho dinero de este carry trade diariamente e incluso ha aumentado últimamente. ¿De qué tamaño es la fuga de capital? Es muy difícil medir, tratar de distinguir entre estos dos factores. Si habrá tocado fondo, pues no sé, habrá que ver las decisiones que vengan hacia adelante. Si existen desinversiones en el sector energético, pues sería muy lamentable y habría una fuga de capital en ese sentido. Pero pues si se abren ese tipo de oportunidades, sí hay México presenta oportunidades muy interesantes para esto. En el sector de la construcción particularmente, pues bueno, depende del tipo de qué se esté, en qué nicho se esté, pero más allá de eso, pues en la parte residencial de cierto tipo de lugares sí puede haber oportunidades importantes. ¿Qué tanto recomendarías o qué tan alto es el riesgo para los bancos o inversionistas apoyar a las MIPYMES mexicanas en 2021? La recuperación económica vendrá de las MIPYMES y tendrá que haber apoyo de los inversionistas y de la banca comercial a este tipo de empresas. Yo veo oportunidades muy atractivas, como les comenté, en ciertos sectores y esperaría que la banca contribuyera, digamos, a estas inversiones que se van a requerir en esta parte. Digamos, las empresas que logren pasar la tormenta
que todavía yo pienso no termina de suceder, van a terminar fortalecidas y yo pues sí consideraría eso una oportunidad atractiva. Y pues las carteras de crédito, lo que le comentaba, no sabemos aún lo de las carteras de crédito. Probablemente lo empecemos a ver en el tercer trimestre y más en el cuarto trimestre y primer trimestre del próximo año, cuando veamos los balances de los bancos y qué tanto han sido, cómo ha aumentado, digamos, la cartera vencida en la banca comercial. Pues lo de la vacuna sí podría afectar, pero los efectos iniciales ya pasaron sobre lo que les hablaba de oferta y demanda agregada. La recuperación podría ser mucho más rápida, pero digamos la destrucción y sobre todo la destrucción en oferta agregada, todas las empresas que desaparecieron, eso va a tomar mucho tiempo recuperarse con o sin vacuna. Va a pasar más rápido con vacuna porque va a haber más gente allá afuera que pueda consumir a estas empresas. No, yo no pienso que sea conveniente que Trump gane. Creo que es lo peor que le puede pasar no solo a México, sino a la humanidad. Pero, digo, no es un tema de perspectivas políticas en Estados Unidos esta reunión. Para México, pues se abren oportunidades en diferentes frentes, pase lo que pase, si gana Trump o si gana Joe Biden. Yo lo que pienso es que va a ganar Joe Biden por las estimaciones que tenemos hoy, de todas las encuestas que están disponibles a la fecha. No, aunque muchos podemos engañarnos con que lo mismo nos dijeron hace 4 años, sí hay características inherentemente diferentes como las preferencias en los swing states. El hecho es de que si gana Biden va a haber un cambio de paradigma económico en el que podemos subirnos y ser parte y aprovecharlo por muchas de las ventajas comparativas que tenemos, o digamos, ver otra vez un tren de una oportunidad pasar frente a nuestros ojos. Espero sea el primer caso y particularmente en todo lo que tiene que ver con la transición energética. Pues bueno, lo de Pemex es un riesgo muy grande, no se los voy a negar. Hay un tema de pasivos este año de más de 20,000 millones de dólares y con un flujo de caja negativo en Pemex, que nadie le queda claro cómo va a terminar de pagarlos. Sí, va a tener que intervenir el gobierno federal y a través de, digamos, condonaciones de impuestos o de derechos, ayudar a Pemex, y sí eso puede tener efectos sobre las finanzas públicas. El hecho es de que el gobierno mexicano sí se está endeudando, aunque lo que diga el presidente, menos que otros países, pero tenemos capacidad de endeudarnos y tenemos acceso a crédito muy barato en esta situación. Sí podríamos financiar un déficit importante este año y quizá parte del próximo, pensando en recuperarnos después. Dada la situación de Pemex, yo veo prácticamente inevitable que haya este aumento en los requerimientos financieros del sector público. ¿Con la recuperación de la economía se recuperarán las tasas de interés o seguirán bajas? En Cumplo se ha reflejado la fuga de capital debido a el COVID. Yo creo que la perspectiva de las tasas es que van a seguir bajas. Yo no creo que vayan a seguir bajando mucho más. Los datos de inflación que les comentaba en un momento ya son algo preocupantes. Veremos qué pasa, pero bueno, en el caso de Cumplo yo no les podría dar la respuesta. No sé si Marión pueda tomar, porque ya solo me queda una pregunta y le dejo la palabra. El tema de la bolsa, pues sí, nadie entiende qué está pasando en la bolsa, está totalmente desconectada de la economía real, sigue y sigue y sigue subiendo. Hay un tema de las tasas de descuento que tiene que ver con las tasas de interés tan bajas en el mundo, si no es que negativas. Hay un tema de exceso de liquidez por los programas de rescate, sobre todo en Estados Unidos, pero eventualmente no puede seguir esta desconexión, digamos, desde mi perspectiva, entre los mercados financieros y la economía real que está sufriendo en todo el mundo. Y por último, hay estados en México que están apoyando a las MIPYMES. ¿Quién está ayudando a ese sector? Pues sí hay estados que han hecho políticas locales, no tienen el alcance que se necesitaría por simplemente los recursos que tienen los estados, pero Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, un poco Querétaro, Guanajuato han tenido ciertos esfuerzos y también la Ciudad de México para ayudar a las empresas, pero desde mi perspectiva no son suficientes. ¿Cómo vamos de tiempo? Justo a tiempo. Pues no sé, Marión, si tú tengas alguna pregunta adicional o Ana, y si quisieran responder las preguntas específicas a Cumplo que nos plantearon. Muchas gracias, Jorge. No, la verdad es que buenísima la presentación. Digo, un poco salió la idea porque habían muchas dudas pues, de parte de nuestros inversionistas
y de gente pues que está interesada en invertir en Cumplo, pues de cómo está la economía y demás. Entonces creo que con esto nos aclaraste muchísimo. Solamente quisiera responder una última pregunta que quedó pendiente, que es el tema pues de la fuga de capital con respecto al COVID. Y la realidad es que no. Contrariamente a eso, hemos tenido pues cada vez más inversionistas. ¿Por qué? Pues por dos razones, yo creo que principalmente. Una es porque las tasas de interés han venido bajando en instrumentos como más tradicionales, y la segunda es porque hay realmente ahorro, pues que de otra manera se estaría yendo para otras actividades, y que los inversionistas pues están buscando inversiones a plazos cortos y pues con tasas más altas. Entonces, sí hemos tenido definitivamente algunos inversionistas que han sacado sus inversiones, pero eso ha sido principalmente porque algunos de estos inversionistas tienen empresas y pues estas empresas necesitan liquidez. Entonces, han utilizado pues sus recursos para financiar a sus propias empresas. Pero la realidad es que sorprendentemente pensamos en algún momento pues que sí iba a haber de cierta manera fuga de inversionistas, y pues todo lo contrario, hemos venido creciendo a tasas pues de 200, 250 inversionistas nuevos mensuales, y hemos llegado hoy pues ya en México nada más a 3,000 inversionistas. Entonces pues es un panorama de lo que está pasando en Cumplo con respecto a inversión. Jorge, nos preguntan si podremos compartir la presentación. Eso, pues. Sí, por supuesto, a través de ustedes, pues bajar el PDF y circularla. Yo no sé si ya tengan un mailing list o la quieran poner en su plataforma. Súper, sí. Mariana? Buenísimo. Pues compartiremos la presentación y pues también el video para pues los que no pudieron estar en todo el tiempo, que la verdad fue información súper valiosa. Entonces, pues nuevamente darte las gracias, Jorge, a todos también por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Marión. Y pues digo, si hay alguna otra duda, pregunta, digo, aquí nos preguntan plazos promedios, pues son inversiones que van desde 30 hasta 120 días. Iván dice que se siente muy satisfecho, con ganas de invertir más en Cumplo. Muchas gracias. Y pues bueno, gracias a todos. Aquí pues nos quedamos si hay alguna otra pregunta, pero pues muy bien. Estamos en contacto, igual Jorge, y gracias nuevamente. No, gracias a ti, Mario. Y un gusto muchísimas gracias sobre todo a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos y de escuchar. Espero haya sido de su interés y no los quiero vender me preocupa vender un panorama catastrófico. No es todo tan catastrófico, pero sí la situación es muy crítica. No, creo que fue súper claro y súper objetivo, y información pues muy valiosa para todos los asistentes. El tema de tu columna de hoy, pregunta Roberto. Bueno, pues digo, no tiene mucho que ver con esto, pero les platico. Bueno, yo creo que es fundamental que la gente que critica al presidente, yo lo critico mucho en muchas ocasiones, entienda por qué el presidente es tan popular, y hasta que muchos de las élites mexicanas no nos demos cuenta que las desigualdades y las injusticias en las que vivimos ya no son sustentables, y todos pongamos de nuestra parte para crear un verdadero estado de bienestar, no vamos a tener una alternativa a lo que estamos viendo hoy. Me pueden seguir en Twitter, es Jorge A. Cast, se los escribo aquí. Twitter. Y me pueden leer en el Heraldo y en la revista Nexos. Seguir con Sergio Lupita en el Heraldo TV, y ocasionalmente en Foro TV también estoy. Súper, buenísimo. Y la verdad es que sí recomiendo seguirlo porque siempre pone información pues muy interesante, no solo sobre economía, también sobre política. Entonces, pues, que ya te habían visto en Foro TV. Buenísimo. Bueno, pues mil gracias, y gracias a todos. Que estén muy bien. Buena tarde. Buena tarde a todos. Gracias, Marión, y saludos a todos. Hasta luego.